la serie de la unidad acerca de la unidad de la iglesia. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a tener una lectura inicial en la carta universal o primera carta universal de San Pedro Apóstol. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos a tener la escritura de la lectura inicial hoy. Capítulo 2, el versículo 4. Así dice la escritura esta noche en la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Señor, te damos honor en esta noche. Gracias por tu misericordia, gracias por tu visitación. Gracias, Señor, por esta casa, gracias por la Iglesia del Camino. Bendecimos, Señor, los líderes de la casa, declaramos tu gracia, que sea multiplicada en cada cosa que puedan tocar, Señor, en las cosas que hagan, en sus bienes, en su familia, en su matrimonio, en la relación de pareja, Señor, sus medios de producción. Que tú muestres tu gloria en una manera extraordinaria en los líderes de la casa, Señor, que sus hijos sean guardados, cubiertos por tu gracia y por tu misericordia, que sean alcanzados aquellos que no te conocen. Señor, bendecimos a cada familia de esta casa, cada matrimonio, declaramos tu gracia sobre ellos. Nos levantamos vallado fuerte en favor de la relación de pareja, Señor, de los matrimonios y de la familia. Desarticulamos todo plan del enemigo para desestabilizar la familia en este tiempo, para desestabilizar el matrimonio, Señor, y todo el engranaje, Señor, diseñado por ti en la familia. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu gracia, cubrimos con tu sangre, Señor, levantamos vallado fuerte en el nombre de Jesús, declaramos inoperante toda influencia en este tiempo. Señor, gracias por lo que hace en esta casa. Bendecimos cada persona, Señor, que visita la casa continuamente, Señor, las diferentes celebraciones que tenemos. Declaramos salvación para aquellos que no te conocen. Señor, que tú puedas tratar con ellos en el silencio de la noche, que cada palabra que se diga en esta casa, cada canción cantada, Señor, cada nota musical, pueda producir en ellos, Señor, lo que tú quieres, porque tú has determinado que tu palabra no retorna a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Gracias, Espíritu Santo. Que haya unidad entre nosotros como iglesia. Visítanos en este tiempo con unidad. Que tengamos, Señor, una sola mente y un solo corazón. Tengamos un solo propósito. Unidad del Espíritu, Señor, entre nosotros. Unidad de la visión. Que todos tengamos, Señor, la misma visión. La que hemos recibido por impartición de Cristo, Señor. Que tengamos un solo propósito como iglesia. Que todos estemos alineados, Señor, conforme al diseño del Espíritu para nosotros en este tiempo. Honramos tu nombre, Señor. Gracias por la palabra de esta noche.
Gracias, Señor, por la palabra de esta noche. Sabemos que tiene poder para cambiar la circunstancia. Y tu palabra puede producir en nosotros cambios en la mentalidad, Señor, cambios en la cosmovisión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu esperanza, Señor. Honor damos a ti en este día. Gracias, Señor. Gracias por los ministerios de la casa. Declaramos tu gracia sobre los ministerios de la casa, Señor. Declaro paz en los ministerios de la casa. Declaro armonía en los ministerios de la casa. En el nombre de Jesús. Honor a ti, Señor. Gracias esta noche. Gracias, Señor, porque muestra tu gloria en el campamento de hombres. Porque hay una palabra que se desata en favor de los hombres de la casa, Señor. Porque cada palabra ahí, Señor, podemos atesorarla. Produce cambios en la vida de los hombres de la casa. Señor, yo sé que lo hace en este tiempo. Declaramos en victoria el ministerio de hombre y este campamento, Señor. Sabemos que tú lo haces, Señor. Hay unidad en este campamento. Unidad de propósito, Señor. Buscamos tu rostro. Sabemos que va a mostrar tu gloria, Señor. Gracias porque lo hace. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tiene el control de todas las cosas. Porque eres misericordioso, Señor. Honor damos a ti. Honor al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Bien, hoy hablamos de la unidad de la iglesia en la serie de la unidad. La iglesia, como cuerpo de Cristo, necesita asimilar lo importante que es estar unido en lo que nosotros hacemos. Si nosotros logramos, ya vimos antes en esta serie, el texto bíblico que el Señor ha establecido, que si se pusieran en la tierra dos de acuerdo bajo cualquier asunto, Él va a obrar. Dios está interesado en que nosotros estemos no solo de acuerdo, o no solo en unidad, sino que también estemos de acuerdo. La iglesia necesita unirse. Cuando hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo, no estoy hablando de una comunidad de creyentes en particular, como el lugar donde nos estamos reuniendo, sino hablo de todos aquellos que son hijos de Dios, aunque estén en diferentes comunidades de creyentes. Es muy común que nosotros, si vemos a alguien que no cree como nosotros o que no es de la iglesia, de la comunidad de creyentes donde nosotros nos reunimos, nosotros quizás no le prestamos la atención debida y no podemos como apoyarlo porque no es de la comunidad de creyentes nuestra. Y hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, como un grupo de personas que han sido sacados del mundo, han sido extraídos del mundo con un propósito, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que nuestros pecados han sido perdonados. Y si es así, yo no debería menospreciar ninguna persona porque tenga ligera diferencia conmigo en la manera quizá de vestirse, de creer. Si es iglesia de Cristo, yo debería estar en unidad con Él. Deberíamos estar como alineados como iglesia conforme al diseño del Espíritu Santo. No deberíamos menospreciarnos unos a otros. Pero en la comunidad de creyentes también necesitamos estar unidos en las cosas que nosotros hacemos. Estar aquí una noche, cual fuera la noche que estemos aquí o el día que estemos, sea en la mañana, sea en la noche, que estemos aquí. Si estamos en unidad como iglesia, perseguimos lo mismo. Y lo que se está haciendo, eso es lo que nosotros queremos que se haga y en eso deberíamos participar. Es posible que haciendo un ejercicio de la predicación del domingo anterior en la mañana, ¿verdad?, que hablábamos de la cátedra de Jesús y estábamos hablando de la pureza mental, es posible que en el uso de nuestras facultades mentales nosotros no logremos una concentración en un momento determinado para involucrarnos en alguna actividad que esté ocurriendo en las reuniones que nosotros tenemos por alguna situación momentánea, pero no debería ser permanente.
que mi mente siempre esté divorciado de lo que yo estoy haciendo o de lo que está pasando en el entorno donde yo estoy. No debería ser así. Pero ocurre, pero no debería ocurrir de manera permanente. Si nosotros no logramos como esa empatía con lo que está pasando y con la gente que está cerca de nosotros, posiblemente lo que esté pasando no nos toque a nosotros. Y si estoy en otra cosa, Jesús se está planteando que el que no recoge con él desparrama. Quizás no nos imaginamos lo que ocurre cuando está pasando algo en el ambiente donde nosotros estamos y nosotros somos indiferentes ante eso que está pasando. Bendigo el nombre de Dios. Ni nos imaginamos el peso específico que tiene cuando yo puedo unirme con lo que la gente está haciendo y cuando yo estoy contrario a lo que está pasando. Dice que si hablamos de equilibrio, entonces, si todos están en esta balanza y yo estoy del otro lado, yo estoy en una onda diferente. Y posiblemente lo que Dios quiere hacer conmigo no lo vaya a hacer en ese momento porque yo estoy en otra cosa. Pero yo también estoy impidiendo que lo que va a pasar con las demás personas que sí están en la cosa sea más difícil. Bendigo el nombre de Dios. Esto es espiritual. No lo vamos a ver, físicamente no vamos a ver lo que ocurre, con la excepción de que uno está en una cosa y otro está en otra. La iglesia necesita estar en unidad, porque nosotros somos un cuerpo. Y de la misma manera que en un cuerpo cada miembro debe estar en unidad con el otro miembro, ejerce una función diferente, pero hay una dinámica. Que el día que falta uno de los miembros o hay uno que tiene una situación de salud, el cuerpo entero está como dolido. Quizás una uña, que puede ser insignificante para mucha gente, hace que le dé fiebre a cualquiera. Quizás una indigestión vaya a producir dolores de cabeza, náusea, mareo, y pueda producir cuantas cosas que no nos imaginamos. Porque de la misma manera que un cuerpo, los miembros están todos alineados con un propósito y todos responden a los mismos intereses, cualquiera que sea afectado, es afectado el cuerpo completo. Si la iglesia no aprende a vivir en unidad, posiblemente no pueda disfrutar de las bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros. Porque lo que va a hacer el trabajo es el Espíritu de Dios, pero lo va a hacer a partir de una legalidad. Y nosotros en el mundo físico tenemos legalidad en el asunto cuando estamos de acuerdo, porque Dios lo ha determinado. No sé si alguna vez se han dado cuenta que alguien puede entrar a la iglesia y comenzar a orar contrario a lo que está pasando. Si alguna vez alguien lo ha notado, se ha dado cuenta que una persona ha entrado a una comunidad de creyentes y con esa sola persona que entró, que está como del otro lado y está en el mundo espiritual, está haciendo trastorno, está como pujando para que no ocurra lo que la gente está pidiendo, se convierte en un opositor, en uno que resiste. Y entonces te dice, pero tantos para uno, ¿y por qué se siente el ambiente pesado? ¿Qué pasó? Y ya hay algunos que tienen tacto, tienen discernimiento de espíritu, y cualquier ambiente, cuando el ambiente está pesado, comienzan a buscar alrededor, ¿qué está pasando? Y usted diría, ¿solo por una persona? Sí, por una persona. Puede crear una situación, una sola persona. Ahora, nosotros que somos iglesia y que tenemos el interés de que las cosas ocurran como Dios ha diseñado, en una ocasión hablamos aquí acerca de lo que ocurre para que una gente pueda ser salva. Recuerdo que hablé en una ocasión de eso. ¿Qué ocurre para que una persona pueda entender el propósito de Dios? ¿Cómo debe crearse el ambiente en términos espiritual?
Y eso es sumamente importante que la iglesia debe manejar para podernos unir y producir en la vida de la gente el efecto que nosotros tenemos poder para producir. Cuando una persona que no conoce al Señor viene a la casa, la Escritura habla de que tiene el intelecto tomado. Habla del intelecto entenebrecido. El intelecto está tomado por el enemigo. Así estaba el de nosotros antes de conocer a Dios. De esa misma manera estaba. Entonces, para que esa persona pueda conocer a Dios, necesita que su intelecto sea libre. El intelecto no puede ser libre de esa persona porque esa persona no ha recibido a Cristo como Salvador. Ahora, el espíritu que está oprimiendo y que está controlando a esa persona necesita en un momento soltar el intelecto para que la persona pueda creer, entender por medio de escuchar, como dice la Escritura, escucha la palabra y entonces puede creer y tomar la decisión para aceptar. Si el ambiente no está creado, el espíritu que vino con esa persona y que lo tiene tomado no se va, no se aleja para que la persona pueda entender cuando escuche la palabra. Porque aunque la escuche, no la podrá entender. Entonces se necesita crear un ambiente espiritual. Hay mucha gente que no entiende lo que es el engranaje que se crea en una celebración. Cada cosa tiene un efecto. Y no hay algo que sea superior a lo otro, sino que es una dinámica con el propósito de producir cambios, no solamente en la gente que no conoce a Dios, sino en nosotros mismos, que en ocasiones venimos sumamente distraídos y hasta que nosotros no nos ponemos para lo que Dios quiere hacer, ni siquiera la palabra la podemos entender. Y yo sé que de esa misma manera algunos que están aquí en un momento determinado han venido a la iglesia y no pueden decir de qué se habló, porque estuvieron ahí, tenían interés, pero no pudieron digerir lo que se estaba tratando. Por eso necesitamos que se cree el ambiente, lo que se llama la atmósfera. Aleluya. Y solamente se produce cuando hay unidad en la comunidad de creyentes. Bendigo el nombre del Señor. Si eso ocurriera, entonces el inconverso que viene con su intelecto tomado por un espíritu que opera en ellos y que antes operaba en nosotros, antes de conocer al Señor, nos unimos con un propósito delante del Señor y algo va a pasar, porque esos espíritus no pueden soportar estar en el ambiente donde están y tienen que dejar a esa persona por un momento, y en ese momento hay una palabra que va a producir los cambios que se requieren y va a proceder a entregar al Señor, porque primero escuchó, porque la fe viene por el oír, a través de lo sensorial se va a activar la fe, y entonces hay una respuesta necesaria, que el Señor lo va a hacer en medio nuestro, porque esa es la dinámica que el Señor ha creado, que la iglesia esté en unidad, y no se trata ni de lo más importante, ni de lo menos importante, sino se trata de que nosotros respondamos a los intereses de Dios. Dios lo ha dicho, si ustedes se ponen de acuerdo, cosas van a ocurrir. La unidad de la iglesia es esencial para nosotros poder cantar victoria en cualquier área. Es posible que algunas personas no tengan poder adquisitivo como para poder cooperar en algunas cosas que se necesitan en la iglesia. Pero la unidad no requiere necesariamente la cooperación económica, sino estar de acuerdo en lo que se va a hacer. Aleluya. Es estar de acuerdo, como querer hacer eso, querer que eso pase. Y ese querer, y esa unidad, y ese deseo, y esa petición delante de Dios, y ese pujar hacia eso que nosotros queremos, va a lograr que cosas extraordinarias pasen. Y quizás lo que menos cooperan son los que hacen que las cosas ocurran. Aleluya. Porque se trata de la unidad. Se trata de estar de acuerdo frente a esas cosas que nosotros queremos y que podemos lograr. Porque no es lo que yo puedo hacer,
sino cómo yo me involucro como iglesia en un proyecto de Dios. Los que resisten son los opositores. Y los opositores son los que retrasan. Porque los proyectos de Dios nunca van a detenerse para siempre, pero sí pueden retrasarse. Porque ocurren cosas en el mundo espiritual y tiene que ver también con lo legal en términos espirituales de la comunidad de creyentes. Cuando hay oposición, se retrasa. No puede detenerse para siempre. Y ese es justamente lo que ocurrió con Daniel. Si han leído a Daniel, se dan cuenta que cuando él estaba orando, la respuesta que le dieron fue que había oposición. Y que esa oposición había que retrasado. La oposición no detendrá para siempre, pero retrasará. Puede retrasar cualquier cosa que Dios quiera hacer. Por eso necesitamos como iglesia aprender a responder a los intereses de Cristo y aprender a alinearnos al Espíritu Santo. Si eso ocurre, entonces nosotros estamos en unidad con Cristo, que es el que compró la iglesia. Nos compró a nosotros. Y aunque la gente por ahí dice que ellos están pagos y que pueden hacer cualquier cosa, bíblicamente hablando, aquellos que están pagos son los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y para ser comprado por la sangre de Cristo solo hay que aceptar. Si yo acepto, entonces la sangre de Cristo fluye a mi favor. Y Cristo es esa piedra viva que los edificadores la rechazaron. Y dice el texto bíblico, el apóstol Pedro está diciendo: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay una razón por la que tenemos que acercarnos. Dice, la unidad tenemos que verla en dos sentidos: en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Nosotros hablamos de la unidad con Cristo y la unidad entre nosotros. ¿Ustedes saben por qué la gente no puede unirse con nosotros? Porque no está unida con Cristo. Es un problema con Dios, no es un problema con nosotros. Y como no puede unirse, no está unido con Cristo, ni se puede unir con Cristo, se hace difícil unirse con nosotros. Porque la primera unidad no es horizontal, la primera es vertical. Y la unidad con Cristo produce unidad entre nosotros. Lo que tenemos que examinar en nosotros cuando rechazamos a la gente que ha creído en el Señor, lo que tenemos que examinar es qué tan unidos estamos a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo y Él es de Cristo, ¿por qué yo no puedo estar unido con Él? ¿Hay alguna razón? Lo que nos aleja a nosotros, lo que nos crea barrera y distancia, es la falta de la sumisión a Cristo. Hay una razón por la que tenemos que acercarnos a Él. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es escogida por Dios y es preciosa delante de Dios. Nosotros tenemos que acercarnos. Es una piedra viva que, aunque ha sido desechada, Dios la ha elegido. ¿Cuánta gente rechaza a Cristo, rechaza su revelación, rechaza la palabra? Y justamente el mensaje que Jesús da con relación a la manera con que Dios amó al mundo, y entonces habla luego de la condenación, dice que ya han sido condenados porque lo rechazaron, porque no lo aceptaron a Él. La razón de la condenación de la gente no es porque Dios lo condena, es el rechazo a Jesús lo que produce condenación. El no aceptar, el no acercarnos a Dios. Es posible que nosotros estemos en la iglesia, pero que no estemos en Cristo. Eso es posible. Porque muchos de nosotros hemos aceptado
a Cristo como Salvador, pero no lo hemos aceptado como Señor. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nosotros estamos profesando que su sacrificio en la cruz del Calvario va a producir salvación en nosotros. Ahora, cuando lo aceptamos como Señor, nos rendimos delante de Él y le decimos, tú gobierna mi vida. Y no toda la gente que está en la iglesia le ha dicho a Cristo que gobierne su vida. Y por eso, como iglesia, no nos unimos y somos opositores. Esa es la razón. Porque nos falta el señorío de Cristo. Que Cristo sea mi Señor, además de ser mi Salvador. Cuando lo aceptamos como Señor, rendimos nuestras vidas delante de Él y le decimos, tú eres que gobierna mi vida. Y a partir de ahora, yo no hago lo que quiero, sino lo que tú dices que haga. Tampoco es fácil aceptar a Jesús como Señor, porque toda la vida nos hemos gobernado y hemos hecho lo que nosotros queremos. Pero en el cielo hay una línea. Y por eso la voz dice, ese es mi Hijo amado, a Él oíd. Aleluya. Aleluya. Para que no haya titubeo entre los discípulos en el monte. Dice, ese es mi Hijo amado, a Él deben escuchar. Es a Jesús que debemos escuchar. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Lo primero que debemos ver en la unidad es si es iglesia realmente, si es Cristo, si eso viene de Dios. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Viene de Dios eso? Si viene de Dios, no debe haber preguntas, ni debe haber oposición. Porque cuando nos oponemos a lo que viene de Dios, estamos haciendo oposición a Dios. Y el señorío de Cristo no da chance para que seamos opositores de Dios. Necesitamos como iglesia acercarnos. Tiene que haber una unidad con Cristo. Y si eso no ocurriere, nunca va a ocurrir entre nosotros. No hay manera. Vosotros también como piedra viva, sed edificados casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el texto está diciendo que nosotros podamos convertirnos en casa de Dios. Aleluya. Que Dios pueda habitar entre nosotros. Vosotros también como piedras vivas, se supone que si estamos unidos con Cristo y Él es esa piedra viva y piedra angular, nosotros también somos piedra viva, como establece la Escritura. Entonces debemos edificar casa espiritual. ¿Saben? Que nosotros fuimos diseñados por Dios con espíritu, corazón, alma, mente y cuerpo físico. Y que en nuestro espíritu es donde Dios habita, es el lugar donde Dios vive, es el lugar que el Señor diseñó en nosotros para Él habitar desde la creación del hombre. Él diseñó el hombre para Él vivir en el espíritu del hombre. Y desde ahí monitorear todo el ser del individuo. Ahora, cuando el Espíritu de Dios no está controlando nuestro espíritu no puede ser el líder o guía de todo nuestro ser. Y por eso hay gente que se guían por las emociones. Porque el espíritu debe ser el líder, nuestro espíritu debe ser líder de todo nuestro ser. Y en nuestro espíritu vive Dios. Al final, quien es líder de todo nuestro ser es el Espíritu de Dios. Y por eso en la iglesia la gente anda buscando una palabra que le llegue a sus emociones. Aleluya. Estamos acostumbrados a eso, a que nos den una palabra que llegue a nuestras emociones, no a nuestro espíritu. Porque cuando la palabra llega a nuestro espíritu, no produce los mismos efectos. Cuando la palabra llega a mis emociones, yo puedo saltar. Yo puedo como gozarme. ¡Wow! ¡Qué palabra!
la palabra va al espíritu, posiblemente lo que esté produciendo es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que produce dolor. Y esa palabra que llega al espíritu puede producir dolor para arrepentimiento o puede producir dolor para rebeldía. Por eso hay gente que cuando escuchan la palabra se rebelan contra Dios y contra el que da la palabra. Porque la palabra, si no le produce arrepentimiento, le produce rebeldía. Porque es al espíritu. Entonces necesitamos que nuestro espíritu esté alineado para que el Señor pueda habitar en nosotros. Casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. No solamente que el Señor pueda vivir en nuestro espíritu como iglesia, porque si somos iglesia de Cristo, entonces estamos unidos con Él y el Espíritu de Dios entonces vive en nuestro espíritu y podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de un sacerdocio santo. El sacerdote no es el que salva, es el que ofrece el sacrificio por el pecado en la ley. Pero ese sacerdote tenía que estar en condiciones para ofrecer ese sacrificio. No significaba que el sacerdote no tuviera pecado, sino había una fuente que se llama la fuente del lavacro, una fuente de bronce, donde el sacerdote tenía que lavarse antes de ministrar, porque su condición de ser humano no le permitía a él entrar a ministrar sin antes lavarse. Porque a la hora de lavarse, simbólicamente, se lavaba y pasaba a ser santo. Estaba admitiendo que en su condición de ser humano necesitaba limpiarse de pecado. Quien nos hace a nosotros ser sacerdocio, tener un sacerdocio santo, es la sangre de Cristo en el día de hoy. Ya no tenemos que meternos en la fuente del lavacro, en la fuente de bronce, para lavarnos. La sangre de Cristo va a lavar nuestros pecados y va a hacer que ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable. Porque como sacerdote hemos sido consagrados a Dios por medio de su sangre. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la pregunta. ¿Está Dios aceptando tu sacrificio? Cuando vienes a esta casa y hacemos una celebración, ¿está Dios recibiendo la celebración que vienes a traer? Aleluya. ¿Está Dios recibiendo eso? ¿Es aceptable delante de Dios lo que estamos ofreciendo? Aleluya. Cual fuera mi condición, lavado por la sangre de Cristo, comienzo a ser santo, porque su sangre me santifica. Al lavarme por su sangre y la visitación de su espíritu en mi espíritu, estoy santificado. Pero ¿está Dios recibiendo lo que estoy ofreciendo? ¿Le estoy dando lo mejor a Dios? ¿Cómo vivimos como creyentes? Nosotros pasamos la semana entera en nuestras actividades personales y familiares que no tienen nada de malo, son excelentes, son muy buenas. ¿Pero qué le damos a Dios? Ahora, ese poco tiempo que le damos a Dios, ¿se lo damos de calidad? ¿Sabe qué? De la misma manera que nuestros hijos nos exigen tiempo de calidad y nuestra pareja, de esa misma manera a Dios debemos darle tiempo de calidad. Lo que le estamos dando a Dios es lo que realmente agrada a Él. ¿Se complace Dios? Bendigo el nombre del Señor. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Esa es la razón de la iglesia. Si creemos en el Señor, nunca seremos avergonzados. No hay manera. Isaías está diciendo que por torpe que sea, no se extravíe en el camino del Señor. Quienes nosotros seamos en el camino del Señor no nos vamos a extraviar. Nadie podrá avergonzarnos. Absolutamente nadie.
porque el Espíritu de Dios habitando en nosotros nos va a hacer sabios. Y si estamos unidos a Cristo y nos unimos entre nosotros, ¿quién podrá avergonzarnos? Ustedes saben que a veces la gente no puede como asociar la importancia de los números. Y hablo en este sentido de la población. Pero cuando usted va a un sitio y usted observa que hay un grupo de personas y todos están alineados con relación a una causa determinada, eso como que llama la atención. De esa misma manera, en el mundo espiritual, la gente, cuando están unidos, eso puede hacer un trabajo. El enemigo conoce, ahí no hay por dónde penetrar. Hay un salmo que habla exactamente de eso, de esa persona que tiene varios hijos y que cuando lo ven de afuera, cuando el enemigo llega a su casa, se vuelve temeroso, porque sus hijos están ahí, están alineados. Hay como un respeto. Entonces sí funciona. El hecho de que estemos en un lugar y estemos unidos y que el enemigo no encuentre por dónde penetrar, porque todo lo que estamos ahí, estamos alineados a lo que el Espíritu Santo ha diseñado, a tal punto que los que son débiles no lo dejamos afuera, sino lo ponemos dentro para protegerlo. Pero a veces es al revés, nadie quiere acercarse a los débiles, porque nosotros somos tan fuertes y tan santos que no tenemos espacio para ellos, y entonces lo dejamos afuera, y cuando viene el enemigo los ataca porque no tienen protección. Aleluya. Aleluya. Ninguno será avergonzado. ¿Quién es avergonzado? Una persona es avergonzada cuando le hacen demanda delante de la gente que él no puede responder. Una gente es avergonzado cuando es condenado en un juicio. No seremos avergonzados. Nadie se va a salir con la suya. Nadie nos va a maltratar. El Señor ha decidido estar con nosotros. Si hemos creído en Él, ¿por qué tener temores de ser avergonzados? Lo que tenemos que hacer es alinearnos, no ser temerosos de las cosas que pudieran pasarnos, porque ni siquiera en juicio, ninguna lengua que se levante en juicio prosperará contra ti. Ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. El Señor lo ha establecido. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Tenemos que aprender a estar confiados. Pero de la misma manera que me va a proteger a mí, lo va a proteger a ustedes, nos va a proteger a todos, porque todos somos su iglesia. Esa piedra, Jesús, que se puso en Sión, en la ciudad de Dios, piedra principal del ángulo, la manera de la construcción de los edificios en Israel y en esa zona es diferente a la nuestra. Ellos trabajan, por eso habla aquí de piedra angular, nosotros hablaríamos de columna y hablaríamos de zapata, que es nuestro diseño. Ellos trabajan de otra manera. Es en un ángulo donde se apoya, los ángulos donde se apoya el peso del edificio. Y como se construía con piedra, entonces esa piedra que soportaba todo el peso del edificio, el edificio estaba en pie por ese soporte. Supongamos que ese edificio sea la iglesia. ¿Quién es que soporta la iglesia? Es Cristo. Todo el peso de la iglesia está sobre Él. Y por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer. Porque el día que Cristo se sale de la iglesia, ya la iglesia no tiene sentido. Pero en este tiempo no es difícil sacar a Cristo de la iglesia. Ahora le sacan la esencia a las cosas. Usted lo sabe. La gente puede tomar una leche sin lactosa. Y puede hasta beber café sin cafeína. Que la iglesia no tenga a Cristo, esa es la modalidad. Se cae el edificio. Si nosotros como creyentes no estamos soportados en Cristo, no va a funcionar. Una iglesia no puede estar unida si Cristo no está en el medio, porque lo que nos une a nosotros es Cristo. ¿Saben cuál es la referencia de nosotros? Es Cristo. ¿Saben cuál es el punto común que tenemos? Cristo. Cuando ya alguien no tiene a Cristo, ni nos soporta.
Porque el punto común es Cristo. Y el peso del edificio, el peso de la iglesia, el peso de nosotros como creyentes está sobre Cristo. El día que saquemos a Cristo de la iglesia, esto se acabó. Se acabó, señores. Esto no tiene sentido. Nos acabamos unos a otros. Dichoso el que sobrevive. Porque se cae el edificio. Cristo es la base. Cristo es esa roca que soporta todo el peso. Cristo es la esencia de la iglesia. Sin Cristo no puede existir. Y es el punto común de nosotros. Quizás usted no se lo imagina, pero la razón por la que yo lo conocí a usted y usted me conoció a mí fue por Cristo. Yo sé que aquí hay mucha gente que nacieron en puntos distantes el uno del otro. Yo nací en Elías Piña, mi esposa nació en La Romana. Cristo, el punto de encuentro. Aleluya. Yo no sé dónde usted nació y estás en el camino hoy. Cristo es el punto de encuentro. Hoy podemos bendecirnos unos a otros. Podemos compartir uno con otros. Cristo es el punto de encuentro. Sin Cristo, no te conozco, hermano. No sé quién eres. Porque Cristo es que hace que exista la iglesia. Y todo el peso está ahí, en esa piedra, que los edificadores la rechazaron. Y todavía hay muchos que están edificando y están rechazando a Cristo. Algunos por ignorancia dentro de la iglesia lo rechazan y otros por rebeldía lo rechazan. Pero rechazan a Cristo. El mundo rechaza a Cristo. Y por eso dice la Escritura que el mundo está bajo la influencia del maligno. Hay una razón. Por eso rechaza a Cristo. La religión rechaza a Cristo. No soportan a Cristo. Los religiosos no soportan a Cristo. Ni los religiosos que están dentro de la iglesia soportan a Cristo, porque están vendiendo un evangelio diferente al que Cristo presentó. Inclusive plantean que el evangelio de la Escritura y el que Cristo trae es muy ligero y hay que ponerle algo más para ponerle la vida un poquito más difícil a la gente. Rechazan a Cristo, quien es la base que soporta el edificio, y la iglesia como tal existe por esa piedra angular, escogida y preciosa para Dios. Y nunca más tendremos vergüenza si nos acercamos a Él y somos fieles. Ese es el punto de nosotros. Para vosotros, pues, lo que creéis en Él, precioso, lo es Cristo. Pero para los que no creen, piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Esa piedra que los edificadores rechazaron, ahora tropiezan con ella. Porque Cristo, el que no lo acepta, se convierte en opositor, y el que es opositor, si choca con la piedra, se desbarata, y si la piedra le cae encima, lo desmenuza. Tarde o temprano tienen que verse con Cristo. Y el día del juicio, la razón, y ahorita habla de vergüenza en el texto anterior, la razón por la que se van a avergonzar aquellos que vayan al juicio, porque negaron a Jesús. Y al verlo negado, se van a dar cuenta que quien ellos negaron es el juez. Aleluya. Que a quien ellos rechazaron es su único salvavidas. Y es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero Cristo sigue siendo amor, todo amor. Pero aquellos que lo rechazan son los que tropiezan con Él. Y también hay lo que se llama la competencia con Cristo, que también es peligrosa. Alguien compite con Cristo cuando es objeto o sujeto de adoración. Cuando los hermanos
ponen la mirada en un ser humano, igual que ellos. Y en vez de mirar a Jesús, como dice el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando alguien pone la mirada en los seres humanos, en los hombres que le ministran la palabra, lo ponen a competir con Jesús. Y a todo el que lo ponen a competir con Jesús es un fracaso. ¿Por qué lo ponen a competir con Jesús? Porque en vez de buscar a Jesús y de adorarlo, le sirven a los hombres. Y los hombres se convierten en objeto de culto. Entonces quitan la mirada del Señor. Esos serán avergonzados, no aquellos que son fieles al Señor y que están ligados a Él. Bendigo el nombre del Señor. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Desobediente a qué? A los principios del reino. Desobediente a la palabra. Aquellos que son desobedientes no se unen en la iglesia. No viven en unidad con la iglesia. Porque lo que hace que nos unamos es la obediencia a los mismos principios. A los principios del reino. Los rebeldes a la palabra no pueden unirse. Bendigo el nombre del Señor. Ellos van a tropezar con la palabra porque no la obedecen. La palabra les es como aguijón. Utiliza aquí el apóstol Pedro acerca de lo cual fueron también destinados. Ustedes saben que es posible que algunos de los que están aquí antes ha participado en alguna discusión acerca de la predestinación, ¿no? Y la Sagrada Escritura habla de la predestinación, pero no predestinación en términos de salvación y lo que se conoce como expiación limitada, ¿no? Donde plantean algunos que Cristo no murió por todos, sino que aquellas personas que no obedecen a Cristo y que no obedecen la palabra, todo aquel que no obedece la Escritura está predestinado para perderse por cuanto no obedece la palabra de Dios, por cuanto es rebelde al mensaje de Dios, por cuanto cuestiona el sacrificio de Cristo y no le obedece. Entonces, todos aquellos que alcanzan salvación están destinados para alcanzarla por medio de Cristo. Y aquellos que no alcanzan salvación, entonces están destinados a perderse por cuanto no aceptaron a Jesús como Salvador. Y todo el que acepte a Jesús como Salvador tiene la oportunidad, como plantea Pablo, dice, yo soy el primero. Habla de que Cristo murió por todos los pecadores y plantea que Él es el primero, poniéndose Él también como pecador. Así que el sacrificio de Cristo es universal, no particular. Cristo se ha entregado por todos los seres humanos del mundo y todos tienen las mismas oportunidades de venir al Señor. Pero aquellos que rehúsan obedecer, por cuanto no obedecen, ya hay una predeterminación que para alcanzar salvación sea por medio de Jesús. Y todo el que no alcanzó, el que no vino a Jesús, ya está predeterminado que tropiece con Él y se pierda por la dureza de su corazón. ¿Quiénes somos nosotros de acuerdo a la Sagrada Escritura? Mas vosotros sois linaje escogido, nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Todo lo que nosotros somos es lo que el Señor es en su esencia, lo refleja en nosotros. Que somos nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Porque somos pueblo de Dios, porque somos la nación de Dios. Y si Él es santo, Él exige de nosotros que lo seamos. Y su santidad se refleja en nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, somos escogidos por el Señor, somos sacerdocio real. No somos ni sacerdocio levítico, ni somos el de Melquisedec. Aleluya. Somos sacerdocio de la gracia, sacerdocio escogido. Y el sacerdote, su función es interceder. Eso es lo que hace un sacerdote. Intercede. ¿Intercede por qué? Por el pecado de las otras personas. Y aquí nosotros como creyentes debemos cuestionar esa parte en nosotros. Y una iglesia que no intercede los unos por los otros no está en unidad. Aleluya.
y somos real sacerdocio. Y un sacerdote no hace otra cosa sino interceder. Y una de las imparticiones que el Señor hizo sobre la iglesia es la de sacerdocio, porque la triple unción que está en Cristo se la impartió a la iglesia. Y la triple unción es unción real, unción profética y unción sacerdotal. Y está sobre la iglesia, porque Él impartió a la iglesia la unción que estaba en Él, porque Él dejó que la iglesia cumpliera la función de Él. Una iglesia que no funcione como sacerdote, un creyente que no puede interceder por su hermano, no está unido. Una iglesia donde todo el mundo deja que sálvese quien pueda, mientras la gente esté en sufrimiento y esté en situaciones difíciles o esté en situaciones pecaminosas, nadie intercede por él, no hay función sacerdotal. Si esta comunidad de creyentes, la iglesia del camino, no puede interceder por la gente de este sector, no somos sacerdotes. Entonces no se cumple en nosotros la función de real sacerdocio. Bendigo el nombre del Señor, porque esa es la función. Y esa fue la función de Jesús en la cruz. Aleluya. Ofrecerse por nosotros, porque Él fue el sacerdote, pero también a la vez fue el cordero. Y Él como cordero y sacerdote se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y Él no nos está pidiendo que vayamos a la cruz por la gente del sector ni por nuestros hermanos, sino que podamos interceder por ellos. De manera que el real sacerdocio que somos, eso se demuestra, eso es demostrable. Somos nación santa. Somos una nación santa, ¿por qué? Porque hemos sido separadas. Y eso es iglesia. Separado del mundo, separado de ese mundo pecaminoso, separado de toda la corriente mundana. Aquello que ha sido separado para Dios es lo santo. Somos esa nación que el Señor quiso que sea Israel, e Israel no fue. Y en Cristo todos los creyentes en el mundo pertenecemos a una nación dispersa entre las naciones de la tierra, pero somos una. Y el Señor le llama nación santa. Si somos esa nación, tenemos una misma ciudadanía con la gente que ha creído igual que nosotros. Y donde quiera que usted se encuentra con una persona que tiene la ciudadanía dominicana, usted hace empatía con él. Aleluya. No solo porque habla español, sino porque el dominicano como que es diferente. Así somos la gente del reino. Somos diferentes. Y donde quiera que hay un ciudadano del reino que comparte ciudadanía con usted, pertenece a esa nación que es nación santa. Y usted no tiene ni siquiera que preguntarle si esa persona es hijo de Dios, porque se le ve. Aleluya. ¿No se ha dado cuenta que la gente como que habla diferente? Tiene un comportamiento diferente. La manera como se relaciona con los demás es diferente, porque el amor de Dios lo ha visitado, el Espíritu de Dios vive en él. Igual que nosotros tenemos una sola ciudadanía, la ciudadanía del reino de Dios. Y somos una ciudad, somos una nación separada para Dios. Somos separados para Dios. Dios nos ha separado para Él. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. También han sido separados para Dios. Aleluya. Somos nación santa. No somos igual que las demás naciones, porque hemos sido separados para Él. Pueblo adquirido por Dios, hemos sido adquiridos por Él. El Señor ha pagado un precio por nosotros. Nos adquirió a precio de sangre. ¿Sabes una cosa? Tú no te perteneces. Tú le perteneces a Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieres contigo, porque tú le perteneces al Señor. Fuiste adquirido por el Señor. De la misma manera que alguien es comprado y que le pertenece al Señor que lo compró, así nosotros hemos sido comprados. Pero mientras más nos sometemos a nuestro Señor, más libres somos, porque no hemos sido comprados para ser esclavos, sino hemos sido adoptados como hijos. Pagaron un precio para adoptarnos como hijos. Aleluya. Aleluya. De la misma manera que Ruth, siendo moabita y que fue rescatada por un familiar cercano de su esposo,
nosotros hemos sido rescatados por alguien. El Señor nos ha adquirido, le pertenecemos a Él. Y si nosotros le pertenecemos al Señor y hay otra persona que también le pertenece al Señor, entonces deberíamos estar en unidad. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer honor al término hermano y al término hermandad. El día que la iglesia haga honor a los términos que utiliza, todo será diferente. Nosotros nos llamamos hermanos, pero a veces no somos hermanos. Aleluya. Nos llamamos hermanos, pero no vivimos en hermandad muchas veces. Y eso es lo que nos hace falta. Hacer honor a los términos que nosotros utilizamos. El día que vivamos en unidad, nos daremos cuenta lo que significa ser hermano. Aleluya. Hermano en vida y en muerte. Hermano en la buena y en la mala. Hermano en todo momento. Vivir en una hermandad es tener cosas en común, es apoyarse mutuamente, es saber lo que le duele a la gente, lo que le preocupa a la gente. La gente que no se unen son indiferentes al dolor de los otros. Ni siquiera se preocupan cuando no ven a alguien que están acostumbrados a verlo. No se preocupan. Justamente por eso. Porque no vivimos en hermandad. Deberíamos revisarnos esta noche. Y comenzar a pensar en los términos que nosotros utilizamos, si sabemos el significado. Nos llamamos hermanos, pero somos hermanos realmente. Vivimos en unidad realmente. Nos dolemos por lo que está pasando la gente. ¿Somos consanguíneos nosotros? Deberíamos, porque es la misma sangre que nos ha lavado a ambos. Por eso nos llamamos hermanos. Debemos hacer honor a ese término. Así nos ve el Señor como sus hijos. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Si hemos sido lavados por la misma sangre, entonces sí somos hermanos. Pero no solo lo utilicemos de nombre, vamos a unirnos. ¿Sabe alguien lo que te pasa? ¿Sabe tú lo que le pasa a los otros? Una iglesia que vive en unidad, la gente sabe lo que está viviendo su hermano. Aleluya. ¿Hay alguien aquí esta noche? Debemos revisar el término de hermandad y de hermano que nosotros utilizamos como creyentes y como hijos de Dios. Hay una razón por la que el Señor nos ha comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros nos volvamos pregoneros. Dice que Noé fue pregonero de justicia, anunció. ¿Qué anunció? Realmente. Las buenas nuevas, lo que iba a ocurrir para el diluvio. Va a caer agua, y va a caer agua abundante. Señores, se van a ahogar todos, decía. Anunció. Pero ¿sabe qué? Vivía, tenía una vida. Él le enseñaba a la gente que él era diferente por medio de la relación que tenía con Dios. Para que nosotros podamos anunciar que ya no estamos en tinieblas. Aleluya. Que ya no vivimos en tinieblas, sino que el Señor nos ha traído a su luz admirable. Anunciar eso, pregonar esas cosas, no solamente por medio del anuncio, sino por medio de nuestras vidas. ¿Sabe tu vecino que eres hijo de Dios? ¿Conoce tu compañera de trabajo que eres hija de Dios? Dios santo. Aleluya. Aleluya. En la madrugada estás orando por tus vecinos. ¿Se dan cuenta que vives ahí porque canta alabanza? Porque puedes anunciar la experiencia que ha tenido con Dios. No solo de voz, sino también por la vivencia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes estábamos dispersos. No pertenecíamos a la nación de Dios, pero ahora sí lo somos. Y ahora sí somos hermanos. Antes no teníamos
un grupo de personas que estamos juntos en una misma comunidad de creyentes y que encima de eso podamos tratarnos como hermanos. Antes no lo teníamos. Antes éramos nosotros solos, en tristeza, en dolor, en angustia, en desesperación. Y aunque hay mucha gente que está en la iglesia y todavía vive en soledad, se siente solo, porque eso de hermandad en la iglesia no se ha concretizado. El día que se concretice, mucha gente que está solo ya no se va a sentir solo, porque te tiene a ti, porque me tiene a mí. Bendigo el nombre de Dios. ¿No lo has escuchado nunca eso? Alguien que asiste a la misma comunidad de creyentes donde tú asistes y te diga que se siente solo. Si nunca lo había escuchado, yo lo he escuchado. Y cuando escucho eso, me dice a mí que no hay hermandad. Es más que asistir a una iglesia. Es más que eso. Es sentirse ser hijo de Dios y sentirse ser hermano de las otras personas que se congregan en el mismo lugar. Y con aquellas personas que no se congregan en el mismo lugar, pero también han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso tenemos que aprender a vivir en unidad. Con tanta gente alrededor y nos sentimos solos. Y alguien puede decirle, pero tú tienes a Cristo, tú no deberías sentirte solo. Y le dice, sí, pero yo necesito también tener a alguien con quien compartir y con quien hablar. Aleluya. Aleluya. No deberíamos sentirnos de esa manera, pero la falta de unidad entre nosotros, la falta de hermandad, hace que nos sintamos así. Es como si fuéramos indiferentes los unos de los otros. Pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes éramos prófugos de la justicia de Dios, pero ahora hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y ya no nos persigue la justicia de Dios, sino que hemos sido alcanzados por el amor de Dios que se manifiesta a través de gracia, de paciencia y de misericordia. Hemos sido alcanzados por su amor. Por su gracia hemos sido salvos. Su paciencia nos ha soportado hasta ahora. Y su compasión ha dejado que nos acerquemos. Él se ha acercado a nosotros porque ha tenido compasión al vernos sufriendo la misma consecuencia del pecado que voluntariamente hicimos. Nos apartaba de Dios, pero Él por su amor tendió su mano hacia nosotros y nos alcanzó. Antes no éramos, pero ahora sí somos. La misericordia de Dios nos ha alcanzado y va a alcanzar a mucha gente más, que nosotros nos acercaremos a ellos para decirle lo bueno que es Dios y cómo hemos sido alcanzados. El día que la iglesia se una, alcanzará a los perdidos, porque lo que hace que los perdidos estén distantes es la falta de unidad entre nosotros. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. La gente anda buscando lo que la Escritura dice que es la iglesia. Y hasta que la gente no la encuentre, seguirá pasando de largo. ¿Es la iglesia lo que Jesús dijo que es? En esencia, deberíamos ser. Pero nuestra independencia de Cristo nos hace ser independientes de los hermanos. Nuestra falta de sumisión a Cristo nos hace ser rebelde a lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos hoy cambiar nuestro panorama. Necesitamos comenzar a ver diferente. ¿Por qué yo le digo hermano a la gente que asiste a la misma comunidad de creyentes que yo? ¿Por qué yo le digo hermano a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Es un cliché? ¿Es una expresión? Antes de decirme hermano, piénsalo bien, porque te voy a perseguir si eres mi hermano. Te voy a perseguir para amarte y te voy a demandar que me ames. Eres mi hermano. Aleluya. Te bendigo esta noche. Es de verdad.
Hoy necesitamos unirnos entre nosotros y cada palabra que utilicemos que tenga peso específico. Aleluya. ¿Eres mi hermano? ¿Eres mi hermana? Ámame. Hay una canción así, ustedes, ahora no la recuerdo totalmente, tiene que ser alguna gente aquí que capte canciones para poder recordar esa canción. Eres mi hermano, eres mi hermana. ¿Ah? A ver, ¿cómo que dice? Sí, vamos, ok, esa válida, dale a esa, a ver, Juan Alice, ahí. Sí, vamos a ver, la agarré ya. Esa puede ser, vamos. Ok. Está dispersa la canción, ¿alguien sabe un pedacito por aquí, por allá? ¿Alguien se la sabe aquí esa canción? Sin temor, ¿alguien se la sabe? Dios santo. Si se la sabe, que pase allá a cantarla. Aleluya. Estamos ensayando la de aquí, ahorita no la aprendemos. De la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza si juntos trabajamos. Siempre que hay amor, venceremos. Ahora póngase de pie, acérquese a alguien y dígale: eres mi hermano, perdona mi indiferencia. Abrácelo, abrace a alguien y dígale: perdona mi indiferencia, somos hermanos.